En nuestro mundo existe mucho dolor y mucho sufrimiento. Hay catástrofes naturales, hay crimen, delincuencia, hay enfermedades, hay muerte. Y una de las preguntas que mucha gente me ha hecho es ¿por qué un Dios bueno, un Dios que se supone que es amor y misericordia, permite todas estas cosas? Es una pregunta que yo mismo me he hecho muchas veces. Y la verdad es que no tengo una respuesta para esto. Y ustedes me dirán, ¿por qué hago este video si no tengo la respuesta? La cuestión es que yo quiero compartir con ustedes solamente algunas ideas que a mí en lo personal me han ayudado para poder enfrentar estas situaciones. Hace unos días me hizo esta pregunta un estudiante en el CCB, en el Centro de Capacitación Bíblica. Entonces tomé la decisión de hacer este video. Lo primero que quiero compartir con ustedes es que de alguna forma el dolor y el sufrimiento en el mundo nos sirve para alertarnos de que algo mal existe en el mundo, que algo mal está el mundo. El dolor sirve para alertarnos. Quiero poner esta comparación. Cuando nosotros tenemos una enfermedad en nuestro cuerpo, uno de los principales síntomas que a nosotros nos informan que algo está mal en nuestro organismo es precisamente el dolor. Tenemos un dolor en el estómago, sabemos que algo que comimos nos hizo mal. Sabemos que tenemos algún problema en el estómago y hay algo que tenemos que buscar una solución. Cuando tenemos un dolor de cabeza, igual. Por eso es que no es muy recomendable a veces tomar muchos analgésicos, porque el analgésico lo único que hace es calmar el dolor, pero no nos cura nada. Entonces es bueno a veces tener este dolor para saber que hay algo a lo que nosotros tenemos que dar una cura. De igual manera en el mundo, el dolor sirve para mostrarnos que algo anda mal en el mundo. Y ese algo que anda mal también es el pecado del ser humano. La maldad, la injusticia. Como yo decía, todo eso es el crimen y la violencia que existe, la falta de compasión, la falta de misericordia en el ser humano. Todo eso está causando dolor y sufrimiento en el mundo. Es decir, de alguna forma el pecado en el ser humano es lo que está causando dolor. Y alguien me dirá, pero las catástrofes naturales, en nuestro país, en Ecuador, vivimos hace poco tiempo un terremoto, una catástrofe muy, muy grande. Mucha gente perdió sus propiedades y más que, lo más importante es que perdió a su familia. Y alguien dirá, pero eso no es causa del pecado. Pero de alguna manera, las catástrofes naturales mismo nos muestran que la creación de Dios también está siendo afectada o ha sido afectada por el pecado. No el pecado personal de las personas que sufren estas catástrofes, sino del pecado en general, el pecado original, el pecado que comenzó con Adán y Eva. Es decir, nuestro mundo es un mundo caído y el sufrimiento es una consecuencia de la caída del ser humano. Quiero leer un versículo un texto que está en Romanos 8, en los versículos del 19 al 22. El apóstol Pablo escribe: porque el anhelo ardiente de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios, porque las criaturas fueron sujetadas a vanidad, no voluntariamente, sino a causa de aquel que las sujetó en esperanza. Porque las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y está en dolores de parto hasta ahora. La creación mismo espera la liberación de los hijos de Dios. La creación mismo espera el momento de su restauración. Entonces, la primera cosa es que el dolor de alguna forma nos alerta a nosotros que algo anda mal. Y ahí es cuando nuestra misión como iglesia del Señor, como cristianos, es ser la sal y ser la luz en este mundo. Si bien es cierto, no vamos a poder aliviar todo el dolor que existe, pero sí podemos hacer algo al mostrar compasión,
con las personas que sufren, a tener misericordia, al tratar de vivir un mundo, al tratar de vivir una vida más de justicia para con los semejantes. La segunda cosa que el dolor hace es de alguna forma dirigir nuestra atención hacia lo que es más importante. El dolor sirve para dirigir nuestra atención. Muchas veces se puede dar el caso de que cuando todo está saliendo bien en nuestra vida, todo nos va bien, empezamos a pensar que todo depende de nosotros, de nuestra capacidad, de lo buenos que nosotros somos, de lo bien que hacemos nuestro trabajo, y pensamos que todo depende de nosotros, pensamos que tenemos el control de todas las cosas. Pero lastimosamente esto no es así. Y a veces es solamente en los momentos en los que las cosas escapan de nuestro control. El mismo hecho, las catástrofes naturales, no es algo que nosotros podemos controlar. Los accidentes, las acciones de otras personas, son cosas que, las enfermedades, son cosas que escapan de nuestro control. Es ahí cuando nosotros reconocemos que no todo depende de nosotros. Es ahí cuando nosotros reconocemos que necesitamos depender de Dios, porque Dios es el único que sí tiene el control sobre todas las cosas. Solo Él tiene el control. Entonces muchas veces el dolor en nuestra vida sirve para dirigir la atención hacia Dios, para darnos cuenta que no depende de nosotros, sino que todo depende de Dios. Hay un ejemplo en la Biblia, es del apóstol Pablo, uno de los grandes hombres de Dios que Dios eligió para llevar el Evangelio, para escribir la mayor parte del Nuevo Testamento. Él escribe en 2 de Corintios, en el capítulo 12, en los versículos del 7 al 10, él dice: y para que no me enaltezca desmedidamente por la grandeza de las revelaciones, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por lo cual me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. El mismo apóstol Pablo tuvo que experimentar esto, el dolor, para darse cuenta que lo único que necesitamos en nuestra vida es la gracia de Dios, porque Él sí tiene el control de todas las cosas. Esto es lo segundo que quería compartir. El dolor sirve a veces para dirigir nuestra atención. Lo tercero, y algo muy importante también, es que el dolor sirve en nuestra vida también para moldearnos, para moldear nuestro carácter. Recordemos que el propósito de Dios en nuestra vida no es hacernos más cómodos. El propósito de Dios en nuestra vida no es darnos más placeres y más felicidad. El propósito de Dios en nuestra vida es moldear nuestro carácter y hacernos más semejantes a Jesús. Entonces el dolor en nuestra vida sirve para moldearnos, para hacernos más como Jesús, más fuertes a veces, más sabios en ocasiones. Yo quiero contarles una historia. Cuando yo era niño, vivía en un sector que estaba cerca de estas fábricas de ladrillos, ¿no? De esta gente que hace ladrillos. Y con mis amigos sabíamos ir a ver cómo hacen los ladrillos. Y veíamos que la gente que hace ladrillos lo hacía de barro. Cogían barro, lo moldeaban en la forma de ladrillo y lo dejaban secar al sol. Entonces a nosotros nos dio una idea y empezamos a recolectar barro, cogíamos barro y llevábamos a nuestra casa y hacíamos con el barro juguetes, figuras que nos gustaban, muñecos, carros, cosas así. Y dejábamos al sol para que se endurezcan. Pero resulta que después que estaban duros empezábamos a jugar con los carros que hicimos de barro y les chocábamos y resultaba que apenas se chocaban, se rompían. Y no sabíamos cómo hacían estas personas para que el ladrillo sea tan duro y no se
no se rompa. Entonces fuimos nuevamente a ver cómo hacían el ladrillo. Y nos dimos cuenta que no solamente lo dejaban secar al sol, sino que tenían unos hornos muy grandes en donde ponían el barro para que se queme. Y después salían sí los ladrillos como nosotros conocemos. Y eso nos dio a nosotros también la idea. Fuimos a la casa y hacíamos fogatas, incendiábamos muchas cosas para meter nuestros juguetes de barro a ver si se hacían ladrillo. Y ahora yo me doy cuenta que a veces la vida es así. A veces necesitamos pasar por el fuego de las pruebas para que nuestro carácter se fortalezca, para que nuestro carácter sea más firme, para que no nos rompamos a la primera dificultad que tenemos en el mundo. Quiero leer un versículo que está en Romanos 5, en los versículos 3 y 4. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Las tribulaciones sirven para formar en nosotros el carácter de Cristo. Muchas veces Dios quiere darnos paciencia en medio de circunstancias en las que somos tentados a perder la paciencia. Dios quiere darnos dominio propio en medio de tentaciones, precisamente, para fomentar en nosotros el carácter de Jesús. Una cuarta cosa que quiero compartir con ustedes es que el dolor también sirve en nuestra vida para unirnos. Para unirnos. Muchas veces el sufrimiento nos hace ver lo frágiles que somos. Y muchas veces el sufrimiento nos hace experimentar compasión y misericordia. Nos hace más sensibles ante las necesidades de los demás, especialmente cuando hemos experimentado lo mismo. Y de alguna forma eso nos va a llevar a unirnos más unos a otros. Este es un gran ejemplo lo que pasó aquí en Ecuador, cuando hubo el terremoto. Mucha gente salió a ayudar con lo que tenía y con su tiempo, con voluntariado, dando cosas, ofrendando los víveres. Mucha gente estuvo unida por compasión y misericordia hacia las personas que lo perdieron todo. Eso es, si es que algo bueno podemos sacar de todo esto, es precisamente eso. El dolor sirve para unirnos. En 1 Corintios, en el capítulo 12, en los versículos 26 y 27, dice, y si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. O si un miembro es honrado, todos los miembros con él se regocijan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular. ¿Sí? El sufrimiento nos ayuda a padecernos con los miembros que están sufriendo. O como dice Gálatas 6 en el versículo 2, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. O Romanos en el capítulo 12, en el versículo 15, dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Un propósito también que podemos encontrar en medio de las situaciones de dolor es precisamente eso, que podemos compadecernos, podemos unirnos, apoyarnos los unos a los otros. También ha sido una experiencia en mi vida. Cuando he experimentado cosas difíciles, he podido ver también la generosidad, el apoyo de muchos amigos y hermanos que han estado juntos. Eso es también algo bueno que se puede sacar en medio del dolor. Son 4 cosas que quería compartir con ustedes que en definitiva no son una respuesta acertada tal vez a esta pregunta. Son solamente, como les dije, cosas que a mí en lo personal me han ayudado. En definitiva, el dolor va a estar siempre en nuestra vida. El sufrimiento va a estar ahí. Jesús lo dijo, que en este mundo vamos a enfrentar aflicción. No existe una cura mágica. No existe un pare de sufrir. Pero sí existe un Dios que nos va a mostrar un propósito en medio de todo. Un Dios que nos va a dar la fuerza para dar un paso más cada vez que estemos enfrentando estas situaciones.
Un Dios que nos ha dicho que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Espero que les sirva estas 4 ideas que, como les dije, a mí personalmente me han ayudado. Y les doy las gracias por mirar este video. Que el Señor les bendiga.